El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales platicaremos acerca de la prevención y cuidados. Cuidados después de que nuestros animales de compañía han sido sometidos a alguna cirugía. Y prevención, ya que se han estado dando casos de envenenamiento en distintos lugares de la Ciudad de México. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos la historia de Borola, una perrita que es la consentida de su casa y que la llevaron a realizar una esterilización. Sin embargo, pues por ciertas razones, ya sea porque los materiales no eran los adecuados o Borola no conservó los cuidados postoperatorios adecuados, regresa a la clínica veterinaria. Vamos a conocer esta historia. Borola es nuestra perrija, la regaló una amiga. Borola es una perra súper tierna. Desde el primer momento, pues nos enamoramos de ella por su carisma que tiene. Es una perrita súper expresiva que con su mirada te puede decir prácticamente todo lo que le sucede. Es muy cariñosa, es muy tierna y te da muchísimo, pero muchísimo amor. La llevamos a esterilizar y tratamos de tener los cuidados los mayor posibles. Sin embargo, pues son animales, son perritos y juegan. A Borola se le desprendieron los puntos de la cirugía y se le infectaron. Borola es una perrita que se presenta el día de hoy porque los propietarios notan que tiene una herida en el abdomen. Nosotros la revisamos, nos damos cuenta que presenta dehiscencia de puntos. Es un proceso por el cual los puntos de sutura que se encuentran unidos se abren. Porque también había el riesgo de que se le pudieran salir pues, las tripitas y así. A mí sí me dio un poco de angustia. Puede ser por una mala técnica quirúrgica, porque el material de sutura no es el adecuado, el calibre a lo mejor no es el adecuado, porque el paciente se lamió la herida y se retiró los puntos, porque estuvo saltando y la sutura no aguantó la presión que tenía en la piel y se abren. Entonces son múltiples las causas por las cuales se presenta la dehiscencia. Entonces cuando la vimos, bueno, yo también sentí que se me moría, ¿no? La tocaba a ver si no tenía fiebre, aparte vi que su pancita toda la tenía roja. Debemos de volver a anestesiar a Borola, realizar un lavado de esa herida, retirar el tejido que se encuentra dañado y de nuevo volver a suturar. Te esperas lo peor, porque entra a cirugía y corre riesgos, como cualquier operación hay riesgos. Y aunque Borola es una perra muy fuerte, pues no deja de ser un ser vivo. Todo procedimiento quirúrgico que va a requerir de anestesia tiene cierto riesgo. En Clínica de Animales no nos cansaremos, en verdad, de invitarlos a que esterilicen a sus animales de compañía, ya sea que acudan con su médico de cabecera o acudan a las jornadas de esterilización que se realizan en la Ciudad de México de manera gratuita o a muy bajo costo. Es una cirugía que trae muchísimos beneficios para nuestros animales de compañía con respecto a su salud. Ahora, una vez que la esterilizamos, es muy importante que recuerden que como cualquier cirugía requiere de una recuperación, requiere de cuidados y requiere de nuestra atención, para que no suceda como en el caso de Borola, que tenga que ser nuevamente intervenida porque su operación, su herida, no estaba cerrando de manera adecuada. Ahora Borola tendrá que ser intervenida nuevamente. Y mientras esperamos que sea preparada para esta cirugía, vamos a hacer una pausa. Pero no se muevan, que seguimos con más aquí en Clínica de Animales.
Borola es nuestra perrija. El viernes de la semana pasada la llevamos a esterilizar. A Borola se le desprendieron los puntos de la cirugía y se le infectaron. Nosotros la revisamos, nos damos cuenta que presenta dehiscencia de puntos. Porque también había el riesgo de que se le pudieran salir pues las tripitas y así. Los puntos de sutura que se encuentran unidos se abren. Entonces cuando la vimos, bueno, yo también sentí que se me moría. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Y mientras esperamos a que Borola entre a cirugía, vamos a platicarles la historia de Kika. Y digo platicarles porque por respeto a los familiares de Kika no mostraremos sus imágenes, ya que Kika sufrió de envenenamiento y llegó en muy malas condiciones a la clínica veterinaria. Y a las pocas horas de presentarse este suceso, Kika fallece. Este es un caso más de envenenamiento que se presenta en la Ciudad de México. Es un caso de maltrato animal que debemos denunciar para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Vamos a conocer más acerca de la historia de Kika. Tengo 5 borzois, son perros muy grandes, son muy tranquilos, son perros de campo, son perros de cacería, son perros que les gusta la libertad. Me seguían a donde iba yo, se angustiaban si no estaba en la casa, te quieren a su manera. Pues yo vivo aquí en Xochimilco y salgo a pasearlos de 2 a 4 de la mañana caminando y después en bicicleta porque es la hora en que no me molesta. Y tengo 2 adultos y esos 2 adultos pues siempre me siguen y son muy obedientes, entonces los llevo sueltos. Había un zaguán abierto y se les hizo fácil acercarse y había unas piececitas de pollo tiradas en el suelo y pues se les hizo fácil comérselas y tenían un veneno bastante fuerte. No tardó ni 5 pasos cuando la perra se empezó a convulsionar y a caer. Después el perro, pues yo con 5 borzois pues no podía. Entonces yo fui, toqué la puerta y dije, oye mira, con mucho respeto, dejaron aquí comida envenenada en la mañana y envenenaron a mis perros. No, yo no fui, si hubiera sido yo, todos los perros que están en la calle se hubieran envenenado, no nomás los tuyos. Para no hacerte larga le dije, bueno, lo que se hicieron no se vuelve a hacer, o sea, no se hace. Yo puedo levantar un acta porque me conocen hasta las patrullas que pasan por ahí. Aquella persona que lesione o mate a un animal se considera un delito. El delito es maltrato, crueldad en contra de los animales no humanos. Y para el que cause la muerte de un animal pueden ir las penas de 2 hasta 6 años de prisión, aparte de una multa económica. Si detectamos que están sucediendo casos de envenenamiento en nuestra colonia, tratar de monitorizar entre los vecinos y ponernos de acuerdo para detectar quién está envenenando a nuestras mascotas y reportarlo ante las autoridades. Me estuve ahí como 20 minutos esperando que alguien me ayudara a traer a los perros a San Gregorio y no me vas a creer, una microbús con pasajeros dijo, perdonen pasajeros, vamos a ayudar a esta señora que trae los perros, los subieron. Yo creo que hay gente muy buena y de esa gente que dices, ¿quién te va a ayudar a las 2 de la mañana a cargar 5 borzois, 2 envenenados y los otros 3 los alcancé a salvar, no se envenenaron? Pero las personas que me ayudaron me trajeron 2 litros de leche y 1 litro de aceite. Me dijeron, con leche y con aceite, rápidamente déselos porque los va a hacer vomitar. Entonces pues yo seguí sus instrucciones, les vacié la leche, les vacié el aceite y empezaron precisamente a sacar alimento, o sea, a sacar baba, pues saliva. Indujo el vómito con leche y les dio un poco de agua. Los perros vomitaron mucho pollo que tenía un muy mal olor, así lo refiere la propietaria. No piensas en otra cosa más que salvar al animal, entonces es tratar de que se sienta bien, de que no se sienta solo, de que estás con él. Uno de los perros murió a los pocos minutos de haber ingerido el pollo y Kika se encontraba en un muy mal estado. La propietaria trató de inducir el vómito en varios intentos, la bañó, pero Kika no respondía. Duró 5 horas, más aparte de lo que estuvieron aquí, duró hasta la 1, entonces pues sí les dio mayor tiempo de vida. Lamentablemente en este tipo de
emergencias, pues es contar con una tarjetita de un doctor médico especializado las 24 horas para evitar que esto y salvarle la vida al animal, ¿no? Desafortunadamente, en el caso de Kika, el veneno que utilizaron es muy potente y tuvo mucho tiempo para ser absorbido. Sí fue muy doloroso porque el veneno fue fulminante, sufrió mucho Kika. El organismo absorbió mucho, absorbió gran cantidad de este tóxico y fue difícil sacarla adelante. El doctor me comentó que Kika tenía mucha fuerza, o sea, muchas ganas de vivir, pero lamentablemente su cuerpo ya estaba agotado porque el veneno que le dieron, digamos que limita el oxígeno que tiene el cuerpo del animal. Entonces el perro tiene que hacer muchísimo esfuerzo para que entre ese oxígeno. Entonces lo asfixia lentamente. Desafortunadamente, hoy en día, en los últimos meses, ha sucedido en la Ciudad de México que alguien está depositando pollo envenenado en diversos parques de la ciudad. Y en su mayoría de los casos utilizan un veneno que se llama fosfuro de zinc, que es altamente letal. Es importante la cultura de la denuncia. Recuerden que lo que no se denuncia no se investiga, y si no se investiga, se genera impunidad. Debemos de ser la voz de los que no tienen voz, de nuestros hermanos los animales, para que las autoridades puedan investigar y actuar en contra de los responsables de actos tan indignantes como el causar daño a un animal que no puede defenderse. La lección es, para mí, no soltarlos, lamentablemente no soltarlos a menos que sea un espacio así sano como tu jardín. Siempre hay que llevar a nuestras mascotas con correa y mantenerlos bajo nuestra observación. Y lo más importante es tener ubicado un centro veterinario cercano que tenga algún número de emergencia que esté funcionando las 24 horas. Los voy a extrañar, pero yo creo que como el tiempo, ¿no? Tienes que ser fuerte y abrir, o sea, cerrar ciclos, porque no puedes vivir en el pasado. O sea, ahorita yo creo que es un tiempo de luto, ¿no? Sí los voy a extrañar. Y solo espero que no le pase a otra gente igual, porque no es justo. Es lamentable, amigos, que ocurran este tipo de sucesos en la Ciudad de México. Que existan personas que ponen alimento envenenado para provocarle la muerte a nuestros animales de compañía. Lo que podemos hacer nosotros como dueños responsables es vigilar y que siempre que salgamos a pasear con ellos, los traigamos con una correa para estar siempre atentos de qué están olfateando y que no se lleven ningún alimento extraño a la boca. Además de que ahora en este caso, pues realizar los exámenes propios, la autopsia, para poder realizar una denuncia. Es muy importante que denunciemos el maltrato animal, ya que en la Ciudad de México este se persigue y se castiga, para que cada vez existan menos personas que actúen de manera arbitraria. Ahora regresemos con el caso de Borola para ver cómo le va en esta cirugía, ya que pues van a tener que reconstruirle los puntos, ¿verdad?, que se quitó por un descuido. ¿En dónde? Aquí en Clínica de Animales. Realizamos una cirugía donde reavivamos los bordes del tejido que se encontraba dañado. Se hizo un pequeño lavado en la herida, en el tejido que no se veía saludable, y posteriormente se realizó un cierre.
Bueno, pues a Borola le fue muy bien en su procedimiento quirúrgico. Ya hablamos con el doctor para informarnos el estado de Borola y pues ya gracias a Dios Borola está muy sana, no le pasó nada, va a requerir cuidados minuciosos. Hay que tener mucho cuidado en el cuidado posquirúrgico. Hay que estar listos para poder cuidarlos después del procedimiento quirúrgico, que no tengan dolor, restringirles un poco el movimiento. Así es que no queremos que estén saltando, no queremos que estén corriendo. Hay que tener mucho cuidado que no se laman la herida. Nos unió más porque sabemos que tenemos que tener mayor cuidado con este tipo de cosas, porque son, digamos, pues cosas comunes, ¿no? Que se pueden complicar de algo pequeñito a algo grande. Borola está muy emocionada, ella está muy tranquila, lista para irse a casa, no tiene nada de dolor. Se le indica a los propietarios que debe de mantener su dona isabelina en todo momento, del día de hoy hasta dentro de 12 días, que esperamos ya haya cicatrizado esa herida. Estamos pues contentos, ya podemos volver a sonreír. Quieran mucho a los perritos nos dan demasiado amor, nos dan cuidados, atención, ya que los perritos pues son parte de la familia y como tal se les tiene que dar la misma atención que a un integrante. Recuerden, amigos, que cuando sometemos a nuestros animales de compañía a cualquier tipo de cirugía, es muy importante que tengamos cuidados en la parte postoperatoria para evitar alguna complicación y que estos tengan que ser intervenidos nuevamente, como en el caso de Borola. También en el caso de Kika es lamentable que existan personas que se dedican a poner alimento envenenado en parques o en corredores de nuestra ciudad para matar a nuestros animales de compañía. Recuerden, hay que prevenir, sobre todo también hay que denunciar. El maltrato animal en la Ciudad de México se persigue y se castiga, pero para ello tenemos que hacer la cultura de la denuncia. Se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.